Desde libros que rompieron récords de ventas hasta películas que todo el mundo vio, la idea de un pasado matriarcal, dominado por diosas, nos parece fascinante. Pero, a ver, ¿qué tanto de esto es historia real y qué tanto es, pues, un mito moderno con una agenda muy particular? Hoy vamos a desmenuzar los argumentos que ponen en duda esta narrativa tan popular. Y para clavarnos en este tema, vamos a usar como guía la investigación de los académicos Catherine K. Young y Paul Nathanson. En su libro, Santificando la Misandria, plantean una perspectiva bastante provocadora sobre lo que ellos llaman la ideología de la diosa. Así que vamos a explorar sus argumentos clave. A ver, el recorrido de hoy va más o menos así. Primero, vamos a ver cómo se popularizó tanto esta idea de la diosa. Luego, definiremos los términos que usan los autores para poder entender su crítica al mito de un paraíso perdido. Después, vamos a contrastar esto con evidencia académica y, al final, veremos por qué este debate sobre el pasado es tan relevante hoy en día. Empecemos por el principio, la cultura pop. ¿Cómo es que una idea sobre historia antigua, que antes era de nicho, de repente se convirtió en un fenómeno global? Pues la respuesta, créanlo o no, está en un par de libros que seguro a más de uno le suenan. Libros como La copa y la espada y, claro, el fenómeno mundial que fue El Código Da Vinci, no es que solo vendieran millones de copias, hicieron mucho más que eso. Pusieron sobre la mesa, a nivel mundial, esta idea de un femenino sagrado que supuestamente había sido borrado de la historia. Y bueno, lograron capturar la imaginación de millones de personas. Ahora, para entender bien el argumento de los autores, necesitamos hablar su mismo idioma, así que vamos a definir un par de conceptos que son de verdad cruciales para toda su tesis. El primer concepto es misandria. Ojo, para Young y Nathanson, esto no es nada más un prejuicio personal de alguien, va mucho más allá. Lo definen como una visión del mundo, una narrativa cultural que presentan los hombres, como grupo, como si fueran inherentemente malos o defectuosos. Y lo mismo pasa con la palabra ideología. La usan de una forma muy precisa. No se refieren a cualquier conjunto de ideas. Para ellos, una ideología tiene características muy particulares que la distinguen y que siempre buscan una transformación radical de la sociedad. Y miren, aquí es donde se pone súper específico el asunto. Según ellos, una ideología se compone de varias cosas. El esencialismo, que es esta idea de que nosotros somos los buenos, el dualismo, que crea un ellos, los malos, y el utopismo, o sea, la promesa de un mundo perfecto. Esta combinación, argumentan, es el motor de un pensamiento que no busca reformar, sino revolucionar. Y aquí es donde todas las piezas se encajan. Si juntamos la misandria como visión cultural y la ideología como sistema para el cambio radical, llegamos al corazón de su argumento. Ellos proponen que la ideología de la diosa es como el brazo religioso de este pensamiento, que busca darle una justificación divina, o sea, santificar una visión misándrica del mundo. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en esa narrativa popular que analiza el libro. Esta historia de un paraíso perdido que ha atrapado la imaginación de tanta gente. Fíjense qué curioso, porque esta narrativa parece tomar la estructura clásica que todos conocemos, la bíblica, y ¡pum!, le da la vuelta por completo. Propone su propio paraíso, una edad de oro de adoración a la diosa, su propia caída, la llegada del patriarcado, y claro, su propia redención, la promesa de que la diosa volverá y el paraíso será recuperado. Y aquí, esta cita de Riane Eisler lo ilustra perfecto. Ella no habla de un matriarcado donde las mujeres dominaban, sino de una sociedad ginilánica o ginocéntrica, que ella describe como igualitaria, donde lo que se valoraba eran cualidades como el cuidado o la no violencia. Es la visión de un mundo, pues, radicalmente distinto. Ok, ya vimos el mito. Ahora vamos a la parte más, digamos, analítica. Los autores de Santificando la Misandria agarran esta narrativa y la ponen cara a cara con la evidencia de la arqueología y la historia. A ver qué pasa. El primer choque, digamos, viene de la arqueología. Por un lado está la afirmación de un pasado pacífico y sin armas, pero, por otro, los autores señalan hallazgos como puntas de flecha y, sobre todo, arte rupestre que muestra escenas de violencia. Esto, según ellos, complica bastante esa imagen de una utopía sin conflictos. Luego está el tema de la gran diosa única y universal. Aquí los autores también ponen un freno. Señalan que la evidencia histórica, por ejemplo de lugares como Sumeria, muestra panteones llenos de dioses y diosas, todos con mucho poder. No parece haber existido un sistema con una sola figura femenina en la cima de todo. Y aquí tenemos un choque de números. Mientras que en la cultura popular a veces se habla de millones de mujeres quemadas como brujas, los autores nos recuerdan cuál es el consenso entre historiadores. Las estimaciones van de 30.000
a 100.000 personas ejecutadas por brujería en unos 300 años. Y ojo, no solo mujeres, también hombres. Una tragedia sin duda, pero a una escala muy distinta. A ver, este punto es súper importante. Los autores dicen, momento, que una sociedad sea matrilineal, o sea, que la herencia y el linaje se sigan por la línea materna, no significa automáticamente que fuera matriarcal, es decir, que las mujeres tuvieran el poder. De hecho, introducen un concepto de la antropología conocido como el acertijo matrilineal, donde el poder real muchas veces lo tenía un hombre de la familia de la mujer, como su hermano. Ok, después de tanto hablar de arqueología, de historia antigua, de sumerios, seguro más de uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto qué importa hoy? ¿Por qué es tan relevante este debate? Y justo esa pregunta nos lleva al último tramo de este análisis, donde vamos a conectar todos estos debates sobre el pasado con lo que significan en el mundo de hoy, siempre según la fuente que estamos explorando. Porque aquí está, digamos, el meollo del asunto para los autores. Para ellos, todo este esfuerzo por reescribir la historia no tiene que ver tanto con el pasado en sí, sino con crear un mito fundacional para el presente, un mito que le dé una justificación casi sagrada a una ideología moderna. Y miren, esta cita que usan de la historiadora Gerda Lerner lo deja clarísimo. La idea es que para poder desafiar las estructuras de poder que ya existen, se necesita crear una narrativa histórica propia, una alternativa, un nuevo sistema de símbolos que le dé sentido a esa lucha. Así que, al final, este análisis de Young y Nathansons nos deja con una reflexión bastante profunda. ¿Cómo usamos la historia? ¿La vemos como un registro de hechos que hay que investigar? ¿O es más bien como un lienzo en blanco donde proyectamos nuestras agendas y esperanzas actuales? La respuesta, sea cual sea, no solo define cómo vemos el pasado, sino el futuro que estamos tratando de construir.